¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a este programa. Nos encontramos 365 días después de hace un año. Nos encontramos 365 días en Huesca, igual que hicimos el año pasado, y nos encontramos precisamente haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es hablar de un medio que nos ha visto crecer, ha contado las horas, ha contado los minutos, hemos contado historias. Hemos vivido recientemente una pandemia, hemos sufrido el intento de un golpe de Estado por dos. Es un medio que puede contar absolutamente todo. Y lo puede contar todo porque sabe transmitir a través de las ondas, creando en sí mismo una imagen preciosa y ese nexo de unión entre oyente y periodista o locutor, radiofonista, llámenlo como ustedes quieran. Esta radio que ven ustedes aquí delante ya presidió el año pasado el mismo acto, un acto homenaje a la radio y que hemos intentado o intentamos consolidar que sea un acto importante, un día en el que Huesca sea centro de visitas nacionales, un centro de vista y un centro de oído. Porque tenemos que dar, por supuesto, el saludo a todos los oyentes que nos siguen de las emisoras de radio en la provincia de Huesca, a los telespectadores de Libertad Digital Televisión en Huesca, la TDT, a todos los que nos siguen a través del streaming de Huesca Radio, de nuestra página de Facebook, y a las 53 televisiones que se acaban de incorporar. O la posibilidad de volver a escuchar otra vez. Fíjate, eso es curioso. Yo, por ejemplo... ¿Eres un tío de la radio? No, pero ya verás. Yo a veces pensaba así... Yo antes tenía más frescura que ahora en la radio. Y te explicaré. Porque antes lo que decía el viento se lo llevaba el viento. Metías la gamba y nadie se enteraba en ese momento, pero luego se olvidaba. Pero es que ahora no. Porque ahora que si lo puedes escuchar otra vez, que si los podcasts, que si... Y eso a mí me cohíbe, fíjate. O cuando hacía radio en los últimos años me cohibía. O sea, me gusta más... Para que todos lo entenderán. Los que escuchaban El Loco de la Colina... Pues ese es el ambiente de la radio que a mí me gustaba. Han cambiado los tiempos, te adaptas o te quedas en el camino, que es un poco lo que va a pasar. Ahora hablamos de eso. Nuestro siguiente invitado ya ha estado en esta casa, ha compartido micrófonos, las hemos pasado, o lo pasamos aquel día difícil. Oye, tanto le debió... De cuyo nombre no quiero acordarme. Tanto le ha debido gustar que yo le dije, Vicente, ¿te vienes? Oye, no había acabado la frase que prácticamente estaba ya en Huesca. Pero eso sí me dijo, oye, cabrón, la trufa, ¿eh? Se me dijo, fueron estas palabras, la trufa sobre todo. Digo, no te preocupes, que sabes que nuestra gastronomía es espectacular. Efectivamente. Vicente Azpitarte, muy buenas tardes. Y la trufa ha fallado, como no podía ser de otra forma. Hombre, algo tenía que fallar. No, la trufa ha fallado por completo. Bueno, buenas tardes a todos y es un privilegio para mí volver a esta ciudad y hacerlo en un programa tan bonito. Claro, te pones a decir el primer día en casa de Luis del Olmo, luego en Roma, luego otra vez con Luis del Olmo, el presidente de la Academia de la Radio, no sé qué, y luego venimos aquí, los tres que hemos venido, y claro... Pues, o sea, la compañía que ha llegado aquí ha sido espectacular. Bueno, yo agradezco mucho, que ahora los presentarás, y a Arturo me agrada mucho compartir hoy plato con él, pero me hace especial ilusión compartir con Ketty Garat después de tantos años en Libertad Digital y en el radio. Yo creo que no habíamos coincidido nunca en directo. Lo venía pensando el otro día, creo que en directo jamás habíamos coincidido, probablemente por la disparidad de temáticas que solíamos tratar. Pero bueno, para mí es un privilegio volver aquí a esta ciudad, aunque no haya trufa. Escucha, nunca digas nunca que aún queda programa y esto puede dar un giro 360 grados. Sí. Ya sabes que otra cosa no, pero esto es radio, esto puede cambiar completamente. Quien no lo conozca, Vicente Azpitarte es actual delegado de la Junta de Andalucía en Madrid. Ha sido director de deportes de radio, no sé, ha sido todo también en la radio, se aburría, no sabía qué hacer, se dedicó a la radio también, le hablaba de deportes y sabía de todo, es del Barcelona. Bueno, yo nunca he dicho, yo soy del Granada, punto. La gente me dice, no, es que has estado mucho tiempo en Real Madrid y Televisión, muy amigo florentino, es del Madrid. Yo nunca he dicho que sea madridista, pero yo soy del Granada, punto. ¿Y el Huesca qué? Pues la semana que viene el Granada aquí al Alcoraz. Lo siento mucho, va a ser una terrible derrota. Bueno, pues nada, efectivamente, lo siento mucho por vosotros. Bueno, si acaso estás en casa, o sea, no sé cómo llegarás a Madrid. Acabamos de perder con el Sevilla, vamos a tener cuidado. Sí.
Bueno, en todo caso, Vicente, un placer como siempre tener a un buen amigo como tú aquí en este programa. Y además os felicito a todo el equipo porque tenéis la capacidad de sacar adelante un productazo en todas las versiones y tienes la capacidad de involucrar a muchísima gente y me uno a esa soledad que tenemos hoy aquí, que probablemente hubiera sido muy bonito, como ya hicimos hace unos años cuando vine, el tener el público fantástico de Huesca hoy acompañándonos. Bueno, nos están viendo en la televisión y nos siguen en la radio, o sea que nos acompañan desde el corazón y desde casa. Tertuliana, dice en su Twitter que la guinda es que siga el PSOE. ¿Qué Tigaraz? Es una buena guinda, ¿eh? Es una buena guinda. Muy buenas tardes. Sobre todo en este momento, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. También me hace especial ilusión compartir, no sé si mesa, silla, radio. Radio. Con mi querido Vicente, también con mi amigo Arturo y con todos vosotros. Os he conocido hoy a la mayoría, pero la verdad es que me he quedado impresionada del punch. Veo que radio es una marca con punch a nivel nacional, pero también a nivel autonómico y local, y eso es, un síntoma de lo que somos. Gente aguerrida, gente que cuestiona y fiscaliza el poder, que lo hace en momentos complicados, a las duras y a las maduras, y que lo hace con la vanguardia del presente, pero también, como decía el maestro, disfrutando esa radio en soledad. Me ha encantado esa expresión porque yo admito y reconozco que aunque parezca lo contrario, hay ocasiones en que soy tímida y para hacer radio soy tímida. Yo me acuerdo cuando empecé en radio y cuando empecé sobre todo a hacer política, campañas electorales, y íbamos en esto que llaman los corralitos de prensa, llegábamos y nos arrojan casi a los periodistas a un cubículo, 20 periodistas hacinados o 30 periodistas hacinados, todos casi compartiendo crónicas con los micrófonos, casi el de la SER se cuela en la emisión de radio, el de radio se cuela en el de Onda Cero, y al principio me sentía un poco sobrecogida con que todos los compañeros que están tan cerca, escuchen lo que tienes que decir tú, que vas a dar una buena como debe de ser, porque tú eres un periodista que cuestiona y fiscaliza el poder. Y reconozco que yo soy mucho más de otro tipo de periodismo, de ese tipo de periodismo que te llaman en un momento en el que tienes una información, le mandas un WhatsApp corriendo a Dieter Brandau, a Luz Herrero o al equipo de Federico y dices, tengo una noticia, llamadme, y tú no tienes nada escrito, te pones el teléfono, te tiras a la piscina sin agua y empiezas a bailar sin que nadie te esté mirando. Y cuando terminas dices, hay alguien que me ha escuchado. La que ha liado el pollito. Cuando terminas dices, la que ha liado el pollito. La que ha liado el pollito. Esa es la radio en soledad que yo creo que también, compartimos las nuevas generaciones, no tan nuevas generaciones, y las generaciones, los maestros de la radio de los inicios, ¿no? Pues efectivamente, Ketty, es para mí un honor que estés aquí. Además, cuando le llamé, creo que prácticamente no lo dudaste, dijiste, ¿por qué no? Además dijo, tengo una amiga en plan. Y dijo, por lo tanto, Huesca es un sitio que hay que ir, hay que ir. Y es una primera incursión, porque de hecho tenía previsto un viaje en septiembre a Plan con esa amiga y con otras amigas. Precioso el Pirineo. Que tuvimos que cancelar. Hay un mensaje que y ahora os contaré los patrocinadores de nuestro patrocinador, uno de ellos de Huesca la Magia, ¿no? Esa marca tan bonita que siempre hemos dicho que Huesca tiene mucha magia, y es que cualquier rincón de nuestra provincia, ya no solo de la gastronomía, que es lo que le gusta a Vicente, él y yo nos iríamos de turismo gastronómico. Correcto. Pero yo me veo más a Ketty disfrutando las montañas. No te creas, yo también soy de turismo gastronómico. No me quites mérito. Ahora hablamos, pero también antes de presentar a nuestro último invitado, quiero desde aquí mandar un abrazo tremendo, porque había 3 invitados que iban a venir por circunstancias personales. No pueden estar aquí. Desde aquí un abrazo tremendo a Juan Pablo Polvorinos, Luis Fernando Quintero y Luis del Val, que iban a venir, pero por circunstancias personales no pueden estar. Vendrán, porque es que si no lo voy a buscar, o sea, se han comprometido a venir a Huesca. Pero nuestro siguiente invitado es un invitado también de peso. Es un invitado que sabe de radio, porque ha estado en radio. Fíjate, presentaba las mañanas en Gestión, si no me equivoco. Radio Criado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Espero que lo de peso lo digas profesionalmente hablando y no por mi imagen, que claramente todas las personas que nos ven ven que soy una persona esbelta y que por lo tanto no lo dices. Pero Arturo, tú que eres un hombre de radio, puedes decir que la tele engorda. La tele engorda, claramente. Vamos, yo te lo digo ya. Es decir, la tele engorda un montón, no hay más que verme. Yo en realidad estoy hiperdelgado. Es redactor jefe del periódico El Español actualmente, pero has vivido
y han mamado la radio. Yo he mamado la radio. Mira, esto no lo digo mucho, pero yo quise ser periodista a los 12, 13 años más o menos. Yo me encerraba en mi cuarto con una cadena de estas antiguas y unos cascos de 2 metros, con un cable de 2 metros enganchado, y mientras veía el partido de fútbol me ponía Gaspar Rossetti en los cascos y iba narrando el partido con él. Entonces yo hacía exactamente lo mismo. Mis padres, evidentemente en casa, se volvían locos, como podemos imaginar, porque era un suplicio irme a pegar berridos, y ahí fue cuando yo empecé a descubrir la magia de la radio, y ahí fue cuando yo dije, oye, a mí esto me gusta, yo me quiero dedicar a esto. Y es curioso porque, como decía Ketty, que ella es tímida, yo también soy bastante tímido, y sin embargo, la radio es un medio que a los tímidos nos ayuda mucho. Porque, aunque no lo pueda parecer, cuando tú te pones delante de un micrófono, cuando tú entras en un estudio, no sientes que estás acompañado. Sabes que hay alguien que te está escuchando, no sabes muy bien quién, pero con imaginar que estás hablando a tu madre, a tu padre, a tu amigo, a una persona que en un momento determinado necesita algún tipo de ayuda del tipo que sea, simplemente porque está sola, porque tiene un problema económico, yo que me dedico a temas de economía, bolsa y demás, y que a lo mejor en un momento dado le puedes dar una clave, echarle una mano, que te va a llamar para pedirte consejo. Creo que esa magia hace que pierdas toda la timidez y que digas, oye, voy a dar lo mejor de mí para ayudar a esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Pues yo mientras estabas hablando, estaba pensando, y tengo por ahí a mi bendito padre, de que yo dejaba de ir a la escuela por irme a poner música a la radio. O sea, así empecé yo en los mundos de la radio con 14 años. Yo me gustaba la radio, veía ahí algo, y os contaremos historias y batallas de la radio. Antes quiero recordar sobre todo nuestros patrocinadores de este evento. A Pisa, ya saben que están en Lléqueda, gracias a Rafa por echarnos una mano, a Pisa, siempre patrocinador, junto con tu Huesca, Fernando Blasco. Huesca la magia, Huesca tiene mucha magia, es espectacular. Huesca la magia de tu Huesca y a Pisa. Y las colaboraciones especiales tanto del Hotel Pedro I de Huesca, donde nos encontramos, del Ayuntamiento de Sariñena con esa feria FEMOGA, Feria Industrial y Ganadera. Os lo recomiendo, o sea, espectacular. O sea, te puedes llevar desde una cabra hasta una buena cecina, o sea, espectacular. Y el Ayuntamiento de Gurrea de Gallo con mi querido Carlitos Til, que siempre nos echa una mano en estos eventos. Bueno, yo creo que debemos empezar hablando de... Coño, ¿qué ha pasado? Hace un año nos dicen lo que hemos vivido durante este año, y yo creo que no nos lo creemos nadie. Sobre todo no se lo hubiera creído este gobierno, ¿no? Que al final no pasaba nada, había que llegar al 8 de marzo como fuera, ¿no? Y la verdad es que huyendo de populismos y de factores ideológicos, es verdad que ahora echamos la vista atrás y dices, bueno, era una auténtica burrada sacar a cientos de miles de personas a la calle sin distancia social, sin mascarilla, con besos, con abrazos, y por supuesto ahí se produce una bomba vírica que al final acaba perjudicando a todo el país durante las siguientes semanas, ¿no? Si ahora hablamos de lo que ha pasado en Nochevieja y en Nochebuena, juntándonos 6, 8, 4 personas en las casas como mucho, imaginaros lo que pudo ocurrir el año pasado en este país en aquellas circunstancias, ¿no? Insisto, huyendo de populismos y de factores ideológicos, ¿no? Pero nadie pensaba que iba a ocurrir todo lo que iba a pasar este año. Claro. Y ahora que sabemos lo que ha pasado después del 8 de marzo, después de todo lo que dices, estamos a las puertas de unas elecciones en Cataluña que no va a pasar un poquito lo mismo. Yo el otro día, comentándolo con unos compañeros, les dije exactamente esa frase. Las elecciones en Cataluña van a ser el nuevo 8M de este gobierno. Exacto. Porque es verdad, casi estamos empezando, ¿no? Estamos rompiendo el hielo de esta tertulia y casi me parece que entramos sin anestesia, ¿no? Pero bueno, ya que entras tú como un Miura, te sigo yo. No esperaba menos que ti, ¿eh? Seguiré echando el trapo. No es por nada, pero creo que el capote iba, vamos, directo. Yo creo que el gobierno erró claramente por motivos políticos con el 8M. Creo que se está errando por motivos políticos con las elecciones catalanas, evidentemente, todo para que no se desinfle el azucarillo de Salvador Illa en la campaña electoral.
Y creo que España no se lo merece. No se lo merece Cataluña, creo que no se lo merece este país. Llevamos un año muy duro. Cualquiera que de nosotros que tenga familiares, que tenga amigos... Yo he pasado el COVID. Mi marido ha pasado el COVID. Familiares han pasado el COVID, amigos. Hay gente que lo ha pasado muy mal. Hay gente que ha estado muchos días en el hospital, en la UCI. Hay gente que ha perdido. Hay gente, mucha gente, 80.000 muertos en este país. Más. Y seguramente sean muchos más, y cuando se vayan actualizando las estadísticas, cuando pase el tiempo, cuando cojamos panorámica, cuando cojamos perspectiva y veamos realmente la dimensión de lo que hemos vivido en primera línea, en primera batalla, las responsabilidades se hagan aún pues más necesarias y la gente despierte un poco de ese letargo que yo creo que hemos vivido, también por el shock emocional que supone, porque todos hemos vivido el shock emocional, no solo porque hayamos tenido personas afectadas, sino también por el tsunami que nos ha embriagado a todos, a nivel profesional también, ha obligado a reinventarnos a los periodistas de la radio. Hemos vivido en una trinchera domiciliaria, una trinchera en la que hemos estado trabajando a destajo durante 14, 16 horas al día para informar al oyente, para informarnos nosotros y para intentar buscar un punto de lógica y de conexión con esta realidad que no comprendíamos, que era el COVID-19 y era el coronavirus. Yo creo que hoy no lo vemos porque normalmente cuando estás delante de una complejidad tan sumamente, una foto que tiene tantas caras, tienes que a veces, sobre todo cuando vamos cogiendo una edad, ¿no?, separar la foto, intentar verla con un poco más de perspectiva. Pero el día que se analice bien, yo creo que pasará factura, o quiero pensar que pasará factura a los responsables de esto que no se podía prever, porque no se podía prever, pero se podía haber afrontado con menos soberbia y con más humildad. Yo voy a discrepar. Yo creo que las elecciones de mañana se tienen que celebrar y creo que son un síntoma al final de normalidad. Yo creo que poco a poco tenemos que ir volviendo y devolviéndole a la ciudadanía una cierta normalidad. Y me va a sonar un poco al mensaje del gobierno, y no quiero que suene así, ¿no? Pero creo que hay que darles un poco de normalidad democrática en el sentido de, oiga, ustedes tenían una cita con las urnas, esto se tiene que celebrar, y sobre todo porque es necesario que poco a poco o se les vaya devolviendo a la ciudadanía su vida y su normalidad. Y eso pasa porque puedan ejercer su derecho al voto, con todas las garantías de seguridad que se puedan poner encima de la mesa, bien con los equipos de protección en las mesas electorales, sacando las mesas electorales a los patios de los colegios, de la manera en la que sea, pero poco a poco la gente tiene que sentir que su vida vuelve a ser normal y que poco a poco esta situación se va a ir modulando, porque no puedes tener a la gente permanentemente en el miedo, en la tensión, en el toque de queda, de forma sistemática. Es como nos tienen ahora. Es que, Arturo, pero esto no es... Yo me temo que cuando pasen las elecciones catalanas, es decir, ya no volvamos otra vez atrás. Es que esto no es poco a poco, Arturo. Normalidad a la que... Esto no es poco a poco. Pasamos de no poder salir a partir de las 8 de la tarde a que se celebren unas elecciones donde van a ir a votar hasta toda la gente que incluso está infectada. Eso no es poco a poco. Evidentemente. Es un paso muy grande. Oye, hay que garantizarlo de la manera en la que, de la mejor manera posible. Oye, se han tomado las medidas, no sé si serán las más certeras o no son las más certeras, pero creo que esto es algo que tú tienes que permitir que se celebre. Creo que la gente tiene que sentir que se pueda permitir. Yo, si me permitís, por centrar un poco el debate, porque veo por dónde No, pero yo quiero responder a Arturo. Es que no estoy en nada de acuerdo porque, primero, evidentemente... Se nos va a quedar corto esto. Se nos va a quedar corto. Evidentemente la sociedad española y mundial empieza a requerir normalidad, pero es que no vamos a tener normalidad hasta que no tengamos un número adecuado de vacunas en cada país. Por lo tanto, en este momento es una ilusión absoluta el hecho de venderle a la población que existe una normalidad. Por otra parte, tampoco estoy de acuerdo en que se tengan que celebrar por obligación estas elecciones. Oye, si se han celebrado en Estados Unidos, ¿por qué no se pueden celebrar en España? Bueno, y fíjate, y al final en Estados Unidos, mira cómo están. Creo que estaríamos todos de acuerdo en esta mesa en que si no hubiera habido pandemia, Trump hubiera arrasado en estas elecciones, porque era la sensación que había en Estados Unidos en los últimos tiempos. Ha habido una pandemia como esta, se ha hundido y ha habido un cambio radical de gobierno. Pero bueno, ese no es el debate. A lo que voy es que no estoy de acuerdo con que se deban celebrar porque, de hecho, la parálisis legislativa del Parlamento catalán durante los últimos años te hacía, o te permitía por lo menos llegar a la conclusión ahora de que te daba igual hacer estas elecciones ahora
o dentro de 6 meses, porque Cataluña iba a seguir en esa pasividad o esa inmovilidad, con lo cual yo creo que me parece un lujo para los catalanes el celebrar mañana unas elecciones. El otro día, en las páginas del diario El Mundo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía que si hubiera sido ella la que hubiera convocado estas elecciones, ¿qué le estarían diciendo a ella por convocar estas elecciones en este momento? Y yo te diría lo mismo que te he dicho ahora, si hubiera sido ella. Es decir, igual que la están criticando a Isabel Díaz Ayuso por mantener una cierta actividad en Madrid, yo te digo, oye, es que es lo que hay que hacer en la medida de lo posible y tomando todas las precauciones. Pero el problema, Arturo... Sí estoy de acuerdo con Arturo, ¿eh? Yo en el mensaje de fondo, claro que el COVID no puede suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la base de la democracia, que son unas elecciones. Claro que es así. El problema es el objetivo deseado, la motivación de las elecciones. Eso es otra cosa. Que es otro debate y es donde yo estaba centrando la cuestión. Este gobierno se ha emperrado en unas elecciones en Cataluña el 14 de febrero para que no se le desinfle su candidato. Punto. Por el mismo motivo por el que consideraron que tenían que congraciarse con el PNV y por ende con el Partido Popular, permitiendo unas elecciones en Galicia y en el País Vasco que se celebraron, en otra situación completamente distinta. Sí. Creo que al final clama al cielo las comparaciones. Se aplazó. De hecho, el primer aplazamiento se hace, me parece que tenía un 40 de incidencia acumulada en el País Vasco. Estamos en 900, en 1000 casos de incidencia acumulada. Ese es el problema. No es por devolver, no es por devolver la normalidad a la ciudad social. Y me vais a permitir por centrar un poquito. Estaríamos hablando de política, yo creo que disfrutaríamos todos hablando de política. Pero mi pregunta era, ¿qué está pasando o qué pasó? ¿Recordáis aquella semana que nos encerraron? ¿Cómo fueron esos días previos o cómo fueron los días posteriores a ese momento de decir, os tenéis que quedar en casa? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué pensabais de esta salimos, no salimos, esto es corto, esto va para largo? Es un poco la sensación que teníais vosotros, porque yo recuerdo que nosotros, por ejemplo, aquí en el radio estábamos capitaneando, Fernando por la mañana, Juan Carlos por la tarde, y en cuestión de 24, 48 horas el desplome publicitario fue espectacular. Yo en mi vida había visto un desplome en tan poco tiempo tan rápido, o sea, era sin precedentes, y nos vimos. Yo recuerdo el viernes antes de que... Hasta aquí hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, a mí se me está poniendo el vello punta también de recordar, por ejemplo, algunos de los sucesos de ese primer mes, ¿no? Como el salir a las ventanas y aplaudir todos a las 8 de la tarde, en algunos sitios el himno de España, las banderas también tomando la nación. Yo creo que al final... es un año que jamás olvidaremos. Hablo de un año, pero al final van a ser 2 años, probablemente, que jamás olvidaremos como vivimos la crisis del coronavirus, ¿no? Y aquel momento sí que es verdad que lo que a mí, la sensación que me da ahora es que no teníamos ni puñetera idea de lo que estaba ocurriendo, ¿no? No sabíamos, fijaros, la gente... lavaba la fruta y la verdura cuando venía del supermercado, salíamos con guantes a la calle, nos decían que las mascarillas no eran necesarias, ni puñetera idea de lo que estaba comprábamos ocurriendo. Papel higiénico. Oye, ¿eso es algo? Sí, no, pero yo permíteme, yo no sé vosotros, pero efectivamente ha pasado un año, pero yo pienso que han pasado 5. Es decir, se me ha hecho tan largo, se me está haciendo tan largo. Y a tu pregunta, yo al principio lo viví con incredulidad, o sea, no me lo creía, era como si estuvieras viendo una película de estas de ciencia ficción, o sea, no daba crédito a lo que estaba pasando, y luego tuve miedo, mucho miedo, pero un poco por lo que tú decías, por la incertidumbre, porque hoy mascarillas, mañana no, ahora no. Si yo recuerdo cuando iba a bajar la basura, que no hacía otra cosa que bajar la basura cada 4 o 5 días, no hacía otra cosa. Y lo hacías no con precaución. ¿Cómo? A ver qué me dices. Si tenía mi propia EPI personal, los guantes enganchados con unas gomas al abrigo, que llevamos abrigo todavía, con la mascarilla, es decir, iba por la noche y, perdonad la palabra, iba acojonado. Pero es que eran 20 metros del portal a la basura y no daba crédito a todo lo que estaba pasando. Y a partir de allí, pues todo me ha parecido una comedia, me ha parecido un desgobierno, me ha parecido una sinrazón. Y luego lo que más rabia me da, o me ha dado en este año, que parecen 5, es que una vez más la política, y perdón si estoy de acuerdo o no, lo enmierda todo. Es decir,
que a un problema tan serio como está siendo el de la pandemia, la política lo domine y lo gobierne todo, a mí me parece de una falta de respeto al ciudadano tremendo. Y eso yo personalmente no lo voy a perdonar nunca. Yo creo que ha faltado bastante liderazgo durante todo este año por parte de la clase política en general, empezando por el gobierno y siguiendo por buena parte de las autoridades. Es decir, tú al final cuando lideras un gobierno nacional, una autonomía, un ayuntamiento, necesitas ejercer el liderazgo y que tus ciudadanos te sigan. Oye, por hablar de los medios, si tú te vas a Francia y miras los discursos que ha dado allí el primer ministro, que ha dado el presidente, son los más vistos. Aquí, en cambio, ver a Sánchez era un auténtico suplicio los sábados por la tarde, porque yo ya no sabía si era presidente del gobierno, si era coach, si era especialista si era predicador. En temas de enfermedades, no sabía si era un predicador, no tenía muy claro exactamente... ¿Cuál era la bola de cristal? Exactamente, yo no tenía muy claro exactamente para qué salía el presidente un sábado a las 10 de la noche a hablarnos. A lo presidente, era un Oye, pues vamos Entonces, al tema. Y sí, entonces no, ahí los pero, medios y la radio en concreto, que estamos en una radio, ¿qué papel hemos hecho? Entonces, yo creo que los medios hemos hecho lo que hemos podido en las circunstancias en las que nos hemos encontrado y lo que nos han dejado. Y además se ha dado una circunstancia, en el caso de la radio estoy seguro que ha sido así, en el de los medios digitales sí lo ha sido, y yo creo que en prácticamente todos los medios ha ocurrido lo mismo. Hemos tenido más audiencia que nunca y, sin embargo, hemos sido incapaces de capitalizar toda esa audiencia en términos económicos. Porque, claro, las campañas de publicidad, como decía Luis, se desplomaron de la noche a la mañana y todavía nunca se han vuelto a recuperar. Y tú te ves con una previsión. Dices, bueno, yo tengo tanto para facturar, estas son mis campañas. Recuerdo que teníamos programas contratados y aquí se cayeron todos. Bueno, yo te recuerdo, Luis, que en tu caso todo se cae en 24 o 48 horas, pero en cierta medida has tenido la capacidad de ir recuperando. Hay negocios en este país que cerraron en abril y no han vuelto a abrir. No han vuelto a abrir. Discotecas, por ejemplo, no han vuelto a abrir en todo este tiempo. Y me parece que esa gente... hay muchos españoles que lo están pasando fatal. Pero mi pregunta es... Yo sí te quería recoger el guante con el tema de la radio, porque hoy es el día de la radio, presumimos siempre de meternos en la cocina de la gente, y yo creo que la gente también tiene derecho a meterse en nuestra cocina, a cómo ha sido la sala de máquinas durante este año tan durísimo de COVID-19. Y tú te retrotraías a los inicios. Yo me acuerdo perfectamente de los inicios. Y me acuerdo porque además de mi faceta de cronista en el radio y en Libertad Digital, en el que hacemos un trabajo, voy a presumir, encomiable, con poca gente, y que nos requiere, pues como aquí en el ámbito local, pues de muchas horas, de mucho sacrificio, de mucho sobreesfuerzo. Tengo la faceta de tertuliana en varias colaboraciones en medios de comunicación. Y yo recuerdo perfectamente la campaña que nos hicieron algunos periodistas que decíamos, cuidado que esto a lo mejor no es una tontería. Y entonces esto era, ya están los apocalípticos pretendiendo traer. Y yo recuerdo que en todo momento, antes de que podamos ver la dimensión de los problemas, siempre digo prudencia, cautela, vamos a esperar. Pero me pasaron el teléfono una amiga mía que le trata a un médico, no diré cuál, de La Paz, del Hospital La Paz, que me dijo, llámale. Y le llamé una semana antes, creo que 10 días antes de que se declarara el estado de alarma ese sábado 15 de marzo. Y cuando cogí el teléfono, buenos días, me ha pasado el teléfono, fulanita, tal, no sé qué. Lo primero que me dijo ese médico de La Paz, con la voz temblorosa y con el corazón en un puño, fue, olvídate, la fase de contención ha terminado. Están muriendo jóvenes de 30 y pico años. Se me pusieron los pelos de punta, de verdad, me sobrecogí y dije, hay que cambiar el chip. Nuestra responsabilidad en tertulias, en crónicas, en todos los informativos, es advertir a todo el mundo. Y para que no cundiera el pánico, porque es verdad que hay mucho populismo y mucha demagogia en estos mundos de Dios y de radio, yo se lo decía discretamente, para empezar, oye, a todo el que podía, oye, cuidado, de verdad, yo he hablado con algunas personas, empecé a tirar del hilo, y es verdad que había muchos médicos, algunos además los conoce también Vicente, que iban todos en la misma dirección. Y desde eso
Fue un proceso de en cadena, un dominó que fue cayendo una pieza tras otra en apenas 4 días, declaración del estado de alarma y refugio en nuestra actividad profesional como radio, y ahí vuelvo a la cocina para intentar contarle a los oyentes lo que estaba pasando. La radio se reinventa. Nuestros hijos se han hecho famosos porque todos han salido de las crónicas de todos nosotros. Muchas veces forcejeando con la puerta porque tu marido estaba en el cuarto de baño y estabas cerrando y el niño gritando y tú mientras estabas en directo decías te voy a matar, Martín, te voy a matar. Pero lo conseguíamos. Ya digo, con mucho esfuerzo y porque todos, igual que los ciudadanos de a pie, los que no se dedican al periodismo ni a la radio, ni a nada que tenga que ver con este submundo nuestro tan apasionante y tan sacrificado, se merecían recibir información de primera mano. Y vuelvo y ya termino, no quiero monopolizar, pero por una cosa que decía Arturo. En medio del cansancio de los primeros días, yo estuve, por ejemplo, 3 meses seguidos trabajando sin un día libre, porque el presidente salía a todas horas. Estabas en el baño y te aparecía de repente en una pantalla o en una voz por aquí detrás y decías, Dios mío. O sea, no, te metías en la cama con tu marido y decías, ¿será ahora cuando aparezca el presidente del gobierno? Bueno, bromas al margen. Me acuerdo que una broma de un compañero mío que cuando nos salió la segunda o la tercera vez el presidente, 1 hora y pico de intervención, y nos empieza a hablar de la fibra y del carbono y del no sé. Yo ya me imaginaba a Sánchez con la gorrilla de Telefónica, vestido de operario y apareciéndose en la casa de los españoles. Ha habido muchas necesidades de buscar de punto cómico algo que ha sido un auténtico drama. Sí. Y a nivel profesional, a mí me encantaría que los oyentes de esta radio y de todas las radios de este país pudieran habernos visto por una mirilla, porque de verdad, todo lo hemos hecho con una vocación de servicio público, de darles la mejor información posible con mucho coste personal. Y yo creo además... Oye, nosotros aquí, perdón un segundo, una cosa muy... pocos días antes del encierro que tú dices, que el día 14 o 15 de marzo, en el programa por la tarde, yo conozco a la que es la corresponsal en China de Televisión Española, Mavi Doñate, que es una chica que había trabajado aquí mucho tiempo, y la traía al programa, hablaba con ella en el programa y decía, los corresponsales españoles aquí en China estamos cansados de advertiros lo que se os viene encima y no lo estáis admitiendo. Nos sentimos tristes porque no somos capaces de transmitir lo que viene y lo que se os viene encima. Mavi que ha hecho un trabajo espectacular. Ha hecho un trabajo espectacular. La teníamos en la radio, casi todas las semanas venía, que no me echaba la radio porque el coste de la llamada, luego él lo notaba. Yo cuando llega la factura decía, pero la mujer se cansaba de decirnos, de verdad, tener cuidado, que no sabéis lo que se viene encima, y no conseguimos transmitirlo. Yo creo que no lo conseguimos. Yo creo que no se consiguió transmitir, y creo también, añadiendo lo que decía Ketty, que hay que hacer un reconocimiento al reportero. Es decir, al final, los que hacemos información más seria, más siguiendo la política, siguiendo otro tipo de información, pues lo hemos podido hacer más o menos desde nuestra casa, en alguna ocasión yendo a la redacción. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un reconocimiento al reportero, al que ha salido a la calle a buscar la historia, a buscar a las personas que se han visto afectadas por el COVID, bien porque han pasado la enfermedad, que se han ido a los hospitales a hacer los reportajes, que han salido a la calle en todo momento para garantizar que las conexiones, que las comunicaciones funcionaran. Eso es un trabajazo en un momento muy, muy, muy complicado, en el que, oye, lo más cómodo es sentarte en tu casa y decir, oye, ¿sabe el presidente? Pues lo hago desde aquí. Oye, que sí, que nosotros tenemos nuestra vocación de informar, pero luego está esa otra parte, la de me voy a ir a buscar la historia personal para contar de verdad qué es esto. Y yo creo que esas personas, en un día como el de hoy, tienen que tener también su reconocimiento. Yo quiero preguntaros un poquito los inicios. ¿Cómo acabáis en la radio? ¿Cómo...? No sé si esto os viene de pequeños. ¿Cómo acabáis en este bendito medio? Yo me estaba acordando, Arturo decía antes que se encerraba a narrar como Gaspar Rossetti. Y yo recuerdo, yo tengo tres momentos de mi juventud, adolescencia, para engancharme a la radio. Uno es como él también, escuchando a la gente de Carrusel Deportivo y enganchándome con ellos a las retransmisiones. En segundo lugar, con una figura muy extraña de Estados Unidos. Bueno, yo por mi faceta baloncestística he seguido mucho los medios de comunicación estadounidenses y recuerdo una película de una persona que hace una radio muy extraña de Estados Unidos, más cercana a una cuestión más erótica, que podía ser Howard Stern, pero que hace una radio en la cual
la gente se vuelve loca en directo y hace lo que le da la gana y no hay guiones, es puro ritmo, y aquello me llamó mucho la atención. Y en tercer lugar, con Goma Espuma, que tenían la capacidad de generar ambientes radiofónicos y crear realmente un escenario, un plató de radio con sonidos, y te transportaban. De hecho, hace poco conocí a uno de los miembros de Goma Espuma y me hizo mucha ilusión en lo personal porque me recordaba mucho a todo ello. Y aquello hizo que yo me enganchara a un medio que era diferente a todo y que te acompañaba por la noche escuchando la radio hasta muy tarde. En esos momentos de estar estudiando, haciendo deberes en casa, y bueno, luego tuve la suerte de empezar a hacer radio también muy joven, con 18 años, nada más salir del colegio, empecé a hacer, no tan joven como tú, pero empecé a hacer mucha radio y a disfrutar mucho de aquel medio que evidentemente te llena tanto, que lo único que haces es entregarte más y más, ¿no? Ketty. Bueno, yo la verdad es que no voy a mentir, porque a la gente le gusta mucho, esto es como cuando se muere alguien, ¿no? En este país enterramos muy bien y hacemos leyendas, mitos, y yo siempre quise, en la cuna ya hacía crónicas. No, yo no. Yo personalmente la verdad es que no, yo quise ser periodista tarde, y de hecho dudé mucho si quería ser periodista o quería ser abogado. Y creo que habría sido una buena abogada. Creo que habría sido cualquier cosa... ¿De Pedro Sánchez? A la que me hubiera... No, de él no creo. A la que te hubieras educado. A todo el mundo, al final, se le acaba dando bien lo que se dedica y lo que se esfuerza y en lo que le pone pasión y le pone dedicación. Pero yo empecé a hacer periodismo y quería ser periodista de televisión. Y hoy en día la televisión es lo que menos me gusta de las tres facetas del periodismo. Algo tenemos en común. Me apasiona la radio, me apasiona escribir cada vez más. Me parece maravilloso ese momento y lo gozo cuando tengo que escribir una crónica para Libertad Digital y me planto ante el folio en blanco y pienso cómo voy a hacer atractiva la política y cómo voy a buscar símiles, citas y metáforas que entren y hagan más comprensible esto que lo embarra todo, que es la política, porque es verdad que lo embarra todo. Pero yo descubrí la radio en el radio. Y de verdad, igual que te digo que no soy de hacer mitos y leyendas, tampoco a nivel corporativo con nuestra casa, pero yo trabajé previamente en otra radio, en la cadena COPE, y es verdad que los grandes medios de comunicación son medios muy encorsetados, donde la crónica está muy medida, no pasan de los 40 segundos, casi tienes que ensayar 20 veces antes de entrar en antena, no tienes más que un tiempo muy limitadito, no da pie a la improvisación, a la magia, que eso se mama mucho en el ámbito local y en el ámbito autonómico, porque al final estás tú mano sobre tu micrófono y te tienes que lanzar al vacío y aprender a nadar y a bailar en las ondas, que es de lo que va la radio. Es radio a nivel nacional, es así, porque somos poca gente. Y yo me enamoré de la radio en esta casa, porque en los inicios preparábamos las crónicas, las escribíamos, entrabas en el estudio con quien estuviera, lo leías y ahí se quedaba la cosa. Y de repente te vas metiendo en el mundo de la política cada vez salen las cosas más rápido, las redes sociales lo revolucionan todo, hace que los tiempos se acorten de una manera brutal, y te van llamando de todos los programas uno detrás de otro. El boletín se junta con el programa del informativo de Juan Pablo Polvorinos, luego con el programa de Luis, con el de Dieter, con el de Federico, todo parece como que el tiempo has entrado en un agujero de gusano y esto se ha vuelto todo loco. Y ahí es cuando no tienes nada escrito, estás en mitad de la calle y estás, como decía Arturo, en la trinchera de la primera línea y lo tienes que contar tú sola. Y te crees que estás sola y que solo está Dieter Brandao al otro lado del hilo telefónico o solo está Luis Herrero y te crees que estás sola. Y empiezas a contar una historia, a veces mejor, otras peor, a veces te trabas. Yo he llegado a decir Rubalcabra en la radio. Y es más, voy a decir otra cosa. He llegado a decir, no te enfades, Marrano Rajoy. O sea que es también un campo de minas en el que puedes meter mucho la pata, pero aprendes a no meter la pata y aprendes a contar algo que se puede contar de muchas maneras, pero aprendes a bailarlo, que es lo que yo digo muchas veces, que es eso la radio, bailar en las ondas, bailar con las palabras, bailar con los conceptos, y hacerlo tú sola y de repente descubrir que es que no estás sola, que hay muchas miles de personas que te escuchan, que te siguen. Ahí están las redes sociales que te lo recuerdan. Yo intento no leerlas porque me parecen una herramienta de vanidad muy, muy perjudicial para el periodismo,
pero te das cuenta de que no estás sola. Aunque lo bonito es esa radio en soledad de la que hablan los maestros, porque saben mucho más que nosotros cómo se hace la radio de los inicios y la magia de esa radio. Qué gratificante es cuando vas por ahí y alguien te dice, te he escuchado en la radio. Ese te he escuchado en la radio es muy gratificante porque nosotros cuando hacemos editoriales o hacemos algo a horas que son las 7 de la mañana, y dices, ¿qué narices va a estar escuchando la radio? O a las 8 de la tarde o las 12 de la noche. Y luego alguien te dice, te he escuchado en la radio. Esa expresión... Pero yo he sentido que la gente es que se siente muy identificada y muy cercana a aquel que está contigo, el que está haciendo radio, ¿no? Porque antes decía que te lo entramos en sus cocinas, ¿no? Y no solamente hemos estado en las cocinas de la gente, sino que estamos en el coche día tras día, en el atasco, acompañándoles en la cama por la noche antes de dormirse. Hay un punto de impersonalidad con la tele que no existe en la radio. Te sientes como muy cercano a la persona que está haciendo radio. Yo he dicho que la radio me permite hacerla como me dé la gana. O sea, yo puedo estar en pijama, exacto, con zapatillas de estar por casa, pero puedo estar dando las noticias. Y yo le quiero preguntar a Fernando, ¿cómo narices acabas en este mundo, Fernando? ¿Y en qué momento te casas con la radio? No, pues porque tú eres una persona casada con ella. Yo también yo odiaba la radio. O sea, a mí no me gustaba un pelo. O sea, ni la tele. Me lo dices ahora y no me lo creo, ¿eh? Te lo juro, palabrita de Jesús. No me gustaba. Y entonces estaba estudiando segundo de periodismo en Bilbao y hice las prácticas en el desaparecido día de Huesca, aquí en la delegación de Huesca. A mí me gustaba el periodismo un poco como aquí, escribir, y me encantaban los reportajes. Me acuerdo que se veían unos reportajes de la provincia de Huesca maravillosos, me encantaba. Y José Antonio Martín Otín, alias Petón, estaba director en la desaparecida también Radio Heraldo, y un día me llamó. Oye, Fernando, que me he quedado sin una redactora, ¿querrías venir y tal y qué cual? Y le dije, sí, pero con una condición. Yo no hablo. O sea, yo no locuto. O sea, yo si quieres a redactar, buscar información, etc., etc., lo que quieras, pero locutar ni hablar, ¿eh? Bueno. Bien. Porque yo, como tú decías, yo soy muy tímido también. O sea, pero excesivamente tímido. Y empecé la primera semana haciendo información con Merche Pérez, y fenomenal. Pero hete aquí que un sábado, oye Fernando, hacía un programa de niños, que necesito que alguien venga aquí y haga de inglés. Yo, joder, y fui. E hice de inglés. Querí morirme. Total, que ese mismo sábado me dice, oye, que me ha gustado, no sé qué, el lunes empiezas un programa de música que se llama Quitamiedos 1. Dije, José Antonio, te dije que no iba a hacer José Antonio, Fernando, o esto, o no cuento contigo. Estuve una semana haciendo el Quitamiedos 1, que era poner música y presentarla, o sea, que no era ni disjockey, no, simplemente música del momento, una horita, y aguanté una semana y dije, pues me voy a casa, o sea, no. Pero José Antonio, que sabe cómo cogerte, me consiguió enganchar. Al cabo de un mes hacía un programa por la tarde que era Café con Hielo, que disfruté lo que no está escrito, y a partir de ahí me enganchó, me envenenó, la verdad es que me envenenó. Yo he llorado cuando he tenido que dejar un trabajo, o porque no me ha renovado el contrato, yo lo he pasado mal, he caído enfermo, o sea, pero de llorar. Yo recuerdo cuando desapareció Radio Heraldo que me entró una depresión tremenda, y lloraba, o sea, y la gente que me conocía, y a partir de ahí, pero yo empecé que no me gustaba nada la radio, o sea, yo me gustaba como todo escribir, es lo que me apetecía y es lo que quería. No, pero es que la radio tiene esa capacidad de atraparte cuando estás trabajando en ella, y sobre todo yo creo que tiene algo que no tienen el resto de los medios, que es la capacidad de transmitir sentimientos, de que se note realmente lo que siente la persona que te está transmitiendo esa información o que te está contando determinada historia. En la tele es todo muy encorsetado. Yo creo que todos tenemos en la cabeza esa imagen de Matías Prats cuando cayeron las Torres Gemelas de es la torre, ha caído, se ha estrellado un avión, tal, porque es la primera vez que ves a alguien en televisión tener esa naturalidad que tú en la radio sí la puedes tener. El detalle de se quitaba la chaqueta.
el telediario se extendía, era espectacular. Sin embargo, esa naturalidad tú la puedes tener en un momento determinado en la radio, y eso el oyente es algo que le gusta, que le atrapa, y yo creo que eso es lo que le da precisamente esa magia a la radio como medio de comunicación, ¿no? El que puedes tener una espontaneidad en un momento determinado, una capacidad de reacción absolutamente natural. Pues, oye, yo recuerdo en Radio Nacional que yo pensé, yo decía, me van a echar de aquí, me van a decir mañana no vuelvas, pues además acababa de empezar, que me trabé en unos titulares y me enganché. Mi editora me sacó como buenamente pudo, a mí me dio la risa, se le contagió a mi editora, yo retomé diciendo, esto no pasa nada, esto lo controlo yo, y claro, terminamos los dos muertos de risa y nos tuvieron que cortar en mitad del informativo e irse a una promo, porque es que era imposible que recuperásemos el control, y yo decía, bueno, es que de aquí nos echan, y sin embargo, mi jefe partiéndose de risa y diciendo, ¿pero qué se está pasando? Hay que decir que casi el más friki de todos es Arturo, porque Arturo tenía un estudio en casa, cosa que yo nunca he tenido. Yo creo que porque mi marido no me deja. Esas cosas, bueno, probablemente eso te iba a decir, porque tu marido no te deja. Pero sí, tengo que decir que tengo un pequeño estudio en casa montado. Yo lo tengo. Oye, de ti me lo esperaba. Correcto, eso es. Pero yo creo que hay una palabra que no ha salido, que a mí me extraña, al hilo de lo que estabais diciendo Fernando y Arturo, que es adrenalina. Porque yo creo que es la que nos engancha a todos y nos genera ser realmente unos yonkis de la radio. En la televisión te pones nervioso, tienes los focos, no sé qué, pero ese vacío que sientes, pues cuando Luis Herrero te da paso y de repente escuchas el vacío, sientes el abismo, que o empiezas a hablar o parece que se te cae el mundo encima, o 12 en punto de la noche arranca tu programa y de repente todo vacío esperando a escuchar tu voz, ¿no? Esa adrenalina que hemos sentido todos es la que nos ha enganchado y la que genera también... yo, por ejemplo, a mí ahora me sorprende, ahora que ya, es verdad que sigo colaborando en el radio, pero he dejado profesionalmente la radio. Y yo ahora recojo o retomo alguna grabación de hace 10 años o algo así y no me reconozco, no por la voz, que evidentemente me reconozco, sino porque me noto un ritmo mental y cerebral a la hora de hablar, que yo digo, pero... ¿Cómo? Ahora sería incapaz. Pero que yo digo, pero yo cómo sé eso, si ahora no lo sé, ¿cómo sabía eso que estoy contando en directo si yo ahora no lo sé? Es una sensación que me siento muy identificada. Y esa broma que he hecho en ese momento, ¿cómo he podido, de repente, cómo me ha venido solamente si no me hubiera venido en este momento? Pero sí, la palabra, tú dices adrenalina, yo siempre digo droga. Para mí la radio es una droga dura, no es una droga blanda. Yo siempre he dicho que te casas con ella. Sí. Bueno, es otra manera de verlo. Yo creo que no, porque yo más bien me divorciaría de ella muchas veces al día. Yo de hecho, desmetifico la radio en este sentido. Para mí la radio es malísima persona, es una mala persona, que se dedica básicamente a ponerte palos en la rueda en tu vida personal constantemente. Sí. Te quita tiempo de tu hijo, te quita tiempo de tu familia, te quita tiempo de tus amigos, te quita tiempo de todo. El cine, hay veces todo, que el típico niño pequeño, ¿no?, que siempre asociamos a los chistes de toda la cara de manchada de chocolate, que dice, yo no he sido, ¿no? Yo no he hecho nada, no he tocado nada. Bueno, pues yo me he visto así casi, con gente, no sé, con mi madre, con mi marido. ¿Qué haces? Nada, estaba haciendo una crónica. Lo normal, de la noche. Lo normal, estás ocultando la crónica, ¿no? Como, porque es verdad que te roba, te chupa la sangre. Sí, y si le das, como a un perro mastín, 15 kilos de comida se los come, si les das 32 también, y si le das 24 horas se las come. Aquí hay una persona... que es Juan Carlos, que él sí que quiero que cuente su experiencia, porque yo cuando le dije, tienes que venir a hacer aquí la radio, me dijo, pues yo no he hecho radio ni una vez, alguna cosa, pero ya que voy a presentar un programa, tú pregúntale ahora si le gusta la radio. Sí, ciertamente, yo no tengo tanta historia, tanta profundidad como todos vosotros en esto de hacer radio, es verdad que no me llamo, yo he sido más periodista de periódico, sobre todo comunicación política, que es lo que he hecho, pero sí que es cierto que mis inicios fueron en Antena 3 Radio, en Madrid. Y entonces sí que allí no lo eran tanto, entonces ahora que miro para atrás sí que había verdaderos popes de la radio. Estaba Antonio Herrero, estaba Nieves Herrero, estaba Goma Espuma, estaba José María García. Estaban Antena 3 Radio era la radio. Y además me tocó vivir el momento del antenicidio que llamaban cuando la cadena SER absorbió. La gente te llamaba, la gente hablaba, era Antena 3 y te llamaban apenas 3. O en fin, jugaban mucho con ese apenas 3, y entonces Antena 3 era el líder de audiencia, está muy por encima de la cadena SER. Pero a mí me gustaría contar, ya que habéis contado
fallos que habéis metido en política. Tú que decías que habías llamado a Rajoy marrano Rajoy. Yo estando en su equipo, yo estuve todo el tiempo que Rajoy estuvo en el gobierno Aznar, pasó por muchos ministerios. Yo estaba con él y cuando estaba en administraciones públicas, que era el MAP, yo mandé una nota de prensa a todos los medios de comunicación de España, convocando una rueda de prensa al día siguiente en la sede del MAL. El corrector me jugó una mala pasada. Que no es Ferrat, ¿no? ¿Estaba en Ferrat todo? Era el Ministerio de Administraciones Públicas y al día siguiente a las 12 una rueda de prensa de Rajoy en la sede del MAL. Oye, perdona, no. Buenísima, Que cuentas tú esa. Buenísima esa. Momentos de estos hemos Eso fue terrible, terrible. Bueno, yo tengo uno que es difícil de superar. A mí me han llegado a encañonar 2 policías haciendo radio en Granada. Me acuerdo de hacer radio en directo siempre. Siempre hacíamos, en aquel programa que era Tirando a Fallar, que se sigue emitiendo en Es Radio, y lo hacíamos desde unas instalaciones municipales de un pequeño pueblecito de Granada. Y de repente yo recuerdo que estábamos en directo y empezó a sonar fuera de los auriculares, escuchábamos de fondo una sirena que sonaba por ahí, y metimos una grabación, cosa que no hacíamos nunca. Y de repente aquel día, por lo que fuera, metimos una grabación de una entrevista. En plena grabación, yo de repente miro hacia la puerta del estudio y veo a 2 policías que entran con 2 pistolas encañonándonos, más nerviosos de lo que estábamos nosotros siendo encañonados, lo cual nos ponía todavía más nerviosos. Y era porque habían saltado las alarmas del ayuntamiento y no sabían qué pasaba ahí. Eran las 12 de la noche y que qué puñetas hacían estos pegando gritos allí en un estudio y no sé cuánto. Y entraron, pues, como decían antes, acojonados por la situación, pero yo nunca había hecho radio encañonándome un policía y espero que no me vuelva a pasar, desde luego. Eso es difícil de superar, ¿no? Pero por contar algún fallo más, yo recuerdo un boletín a las 3 de la mañana también en Radio Nacional, a las 4 de la mañana, era de madrugada. Entonces dijimos, pues nada, subimos a hacer el boleto, empezamos el boleto, todo normal, y de repente digo, bueno, pues vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro de Fomento, José Blanco. Entonces se supone que tenía que entrar el corte del ministro José Blanco comentando lo que fuera, que ya ni me acuerdo. Total, que le doy el paso al técnico y de repente empiezo a ir, soy triste, muy triste. Y yo, ¿por qué haces? Digo, corta. Y diciendo, pero por Dios, digo, quita eso ahora mismo. Digo, buenísimo. Porque suena... Y bueno, disculpen, evidentemente esto no era el corte no es del blanco, ministro, no es blanco, como lo han podido comprobar, tal. Digo, vamos a cambiar de tema. Antes hablabas de los ataques de risa. Yo me he acordado una noche en el radio que estábamos analizando la actualidad deportiva y de repente damos paso a un compañero para hablar de tenis y entró borracho como una cuba. Pero borracho como una cuba. Y a mí nos dio un ataque de risa a todos los que estábamos, que lo normal era corta, sigue, pero claro, no podías cortar al tío y el tío seguía hablando y claro, cada vez se notaba que estaba más borracho cuando iba. Y era imposible cortar a ese tío porque era tan gracioso el tipo corta, y menos mal que entró otro desde otro estudio y nos hizo el cambiazo y se quedó él en un rato. Si no hubiera sido imposible. Oye, ¿me dejas que haga que entre un par de... Quiero entrar en algunos temas. A ti, Vicente, tú has pasado de la radio a la política. Sí. Has cruzado la frontera, estás en otro lado. Sí. ¿Cómo nos ves desde el lado de la política? Bueno, yo veo muchas similitudes en el sentido de que hay mucha comunicación como tal, evidentemente en la radio, pero hoy en día en la política hay mucha comunicación y por lo tanto yo creo que hay puentes comunes en la labor de cada uno. Y yo veo ahora desde este punto de vista a las radios, a las televisiones, a los periodistas en general como el hilo transmisor que necesita la política para realmente conectar con la ciudadanía. Y esto, que es algo muy obvio, sin embargo se convierte en una necesidad imperiosa en este país en la que los políticos, y me meto en primera persona, no conseguimos conectar con la ciudadanía. Y hace falta que haya políticos que tengan la capacidad de comunicar mejor. Fijaros, por ejemplo, Pedro Sánchez, que es un tipo que Ketty estará de acuerdo conmigo por la cantidad de veces que tiene que oírlo a lo largo del día, tiene una voz, yo creo, privilegiada para la radio. Yo lo escucho y yo digo, podría hacer un programa de radio perfectamente, pero no conecta con nadie. No tiene la capacidad de llegar al ciudadano lo que dice, y creo que los políticos deberíamos aprender mucho mejor a comunicar para tratar no de saltarnos esa barrera mediática, sino de utilizar esos puentes para llegar de una forma más eficiente a la ciudadanía. Bueno, de hecho... y desde nuestro lado,
hacemos nosotros el papel bien, quiero decir, ¿somos capaces de inducirte a que tú nos cuentes lo que queremos que nos cuentes? Mira, yo ahora percibo que... Si no te encañonan, sí. Si no te engañaran, evidentemente. No, a mí me pasa que yo ahora me paro a pensar en muchas ocasiones y digo... el periodista contrasta mucho menos de lo que debiera, no sé si por comodidad o por qué, pero yo muchas veces me paro a pensar y digo... Yo echo de menos que a mí me llame prensa a contrastar información o incluso a utilizarme como fuente, ¿por qué no? No debiera decir esto públicamente, pero yo muchas veces digo, creo que falta más actividad por parte del periodista para llegar más a la noticia. El caso de Ketty a mí me parece excepcional porque debe ser de una actividad furibunda para conseguir esa información, pero tengo la impresión de que es... Ahora hablas con mi marido cuando termine el programa. Sí, efectivamente, pero creo que es, pues eso, una solo entre miles y miles, ¿no? No, yo creo que es más habitual de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que es verdad, y antes lo he dicho un poco de soslayo, no se puede hablar de radio a día de hoy, no se puede hablar de periodismo a día de hoy sin hablar de redes sociales y sin hablar de en este mundo tan frenético que nos hemos metido, tan loco, tan apocalíptico. El apocalipsis no puede ser todos los días, por propia lógica, que es el de las redes sociales, que nos están matando como fuentes de autoridad a la hora de dar información. En el momento que yo tengo que competir con 4 chiflados, perdonadme, pero hay mucho chiflado en Twitter. En el momento que yo tengo que competir con 4 chiflados que no han pisado una rueda de prensa en su vida y que pretenden decirme a mí qué está pasando en el Partido Socialista, que vivo permanentemente pegada a ese partido político, para bien o para mal, estamos perdidos, porque habrá una persona que se invente una noticia, que la haga viral y yo tenga que desmentir a un montón de gente que me está llamando vendida al poder porque no estoy contando lo que está contando el chiflado, que esto es mentira. En ese momento hemos pervertido la esencia del periodismo, de la política, de la democracia, de la verdad, de todo, absolutamente de todo. Y en este contexto, el periodista no tiene tiempo para llamar constantemente, porque se está peleando en Twitter. Entonces, yo propongo que nos salgamos todos de Twitter. Es que ese es el problema. Y así tendremos más tiempo para contrastar la información y hablar con más Twitter no tiene que ser nuestra competencia. Yo creo que los medios, incluso los propios periodistas a nivel personal, hemos entrado en una carrera por la información. Es verdad. En una carrera por ser los primeros, pero que queremos ser los primeros en contar que Pedro Sánchez ha salido a hablar. ¿Qué sentido tiene contar que Pedro Sánchez ha salido a hablar ya no tiene ahora sentido o aquí? Si es que te da igual. La primicia ya no tiene sentido, como antes, como en la época que hablas tú. Te estoy hablando de una rueda de prensa, es que no tiene sentido. Acude realmente a contrastar a Twitter, a las redes sociales. Perdona, está en todas las encuestas a día de hoy. Sociología, cógete, no, encuestas serias. Pero ¿qué tienes? El ministro de turno hace la rueda de prensa y automáticamente se va a Twitter y te lo cuenta en Twitter. Ese es el problema, que todos han copiado el modelo, están emulando el modelo Trump. Ese es el Porque problema. Es donde está la gente. Y te lo cuentan. Es luchar contra un tsunami, es nadar en contra de un tsunami. Pero hoy en día la gente se informa primero en Twitter. Y después en los medios de comunicación, en algunos, y siempre en tele, después en radio y en último lugar en prensa. Mira, en el momento Sánchez que la tiene, gente no lee el periódico, el presidente del gobierno tiene valor, 2,5 millones de seguidores en Twitter, más o menos. ¿Dónde consigue esa audiencia? A cualquier hora del día. Sí, en ninguna parte. Pero 140 caracteres te explican la complejidad del momento actual. Es que ese es el pues drama. Un poco lo que yo quería, pero ¿cuánta gente pasa del titular en un periódico? Es que ese es el drama. Ese es el problema. Yo más que la primicia, porque al final primicias... Ya no tiene sentido una primicia. Hay dos. Yo quiero que me lo cuenten bien. Y yo creo que ese es el problema, que no se cuentan bien las cosas. Se cuentan excesivamente parciales. Es decir, igual que decías tú en Twitter, no sé qué, es lo mismo. Es decir, en Twitter te mando el titular y apáñatelas ya. Una foto y el titular. Ya, lo que tú quieras y tal. Pero yo quiero que me lo cuenten bien. Sí, yo como oyente, como pero el grueso de la gente no se lee, lector, nada más sí no que no pasa puedo el titular. estar mirando todo pero que alguien me lo cuente con honradez y que me lo cuenten bien. Aunque sea un poquito más tarde. De hecho, Fernando, yo como periodista deportivo, yo tuve que sufrir durante mucho tiempo la crítica de es que el periodismo deportivo es un periodismo de bufanda, camiseta, mano. Y ese fue probablemente el inicio de un periodismo que se dio en este país. El problema es que a continuación llegó un periodismo político también de bufanda y de camiseta, porque cuando vemos las tertulias a las que hacía antes referencia en televisión, todos sabemos qué camiseta tienen todos los que están en la mesa y
Pero es que ahora es peor todavía, es que ahora vemos un periodismo de virólogos también de bufanda y de camiseta. Y por lo tanto es verdad que el periodismo español, bueno, probablemente sea una pandemia también, mundial, por desgracia, a nivel mundial, sí, pero ha entrado en esa deriva. Ha entrado en esa deriva, fruto también de que la sociedad y de que muchos partidos han encontrado en esa polarización un nicho que les viene muy bien para sacar su propio beneficio. Es decir, oye, es indudable que tanto en los partidos que están ahora en el gobierno, PSOE como Podemos, como en su momento hizo el PP de Rajoy y ahora mismo, como también está haciendo Vox, les interesa tensionar hacia un lado o hacia otro para sacar rédito electoral. Entonces vivimos una sociedad polarizada y eso lo vemos en España, lo hemos visto en Estados Unidos funciona. Y lo estamos viendo en todo el mundo. Funciona. Problema, los medios en una sociedad polarizada, cuando se quedan en el medio, no funcionan. No funcionan. Entonces, si a ti no te vienen a ver, no te queda más remedio que irte a un lado o irte a otro, porque tú necesitas que te vean. Porque tienes que... Oye, vamos a quitarnos la careta. A mí, sinceramente, me gusta comer a fin de mes. Es decir, es muy bonito decir, oye, yo tengo vocación de servicio público, que la tengo, pero yo a final de mes quiero pagar mis facturas y que mi hijo coma. De hecho, muy breve, entonces, con un ejemplo, yo necesito tener audiencia. Un ejemplo muy claro, un periodista que estaremos todos de acuerdo en que es un pedazo de periodista y lo ha sido siempre, es Vicente Vallés, y sin embargo, cuando más famoso se ha hecho, cuando más viral se ha hecho, es cuando ha empezado, a escorarse para hacerse viral, pero ha dejado de tener, yo no sé si esa chaqueta de objetividad, pero desde luego ya no es el Vicente Vallés de hace 10 años. Bueno, a mí me parece que sigue siendo un grandísimo periodista. Sí, lo que pasa es que creo que se ha puesto también en el foco porque partidos políticos con el objetivo de polarizar, como decía Arturo, le han puesto en el foco para señalarle, para acribillarle y para callarle, porque eso está pasando. Bueno, y aprovecho para solidarizarme contigo también, aprovecho para solidarizarme contigo, cosa que te ha ocurrido recientemente. De verdad, es que casi me parece un tanto, y te lo agradezco porque sé que lo haces con todo el cariño, pero pues fíjate, a mí me parece esto una chorrada, vaya por delante, me parece una auténtica chorrada, pero sobre todo porque es en Twitter además y a través de un panfleto que no es ni un periódico, porque cualquiera que crea que estos medios en los que algunos partidos políticos colocan a sus exqueridas para compensarles con su silencio determinadas cuestiones, a mí esto no me vale como periodismo. Una cosa es la información y otra cosa son los ladridos. Una cosa es un periodista y otra cosa es ese tipo de animal. Dicho esto, el señalamiento a periodistas se está produciendo y ese señalamiento que al final cuestiona la democracia, lo único que persigue es no os creáis los medios tradicionales, que os están engañando. Es el mismo populismo que pretende menoscabar la esencia de todas las instituciones. Pasó con el Congreso, pasó con los gobiernos, pasó con la Unión Europea, todo. Y ahora pasa también con la prensa, el cuarto poder. Y pretende decirle, y vete directamente al periodismo ciudadano, al periodismo directo. Vete a la fuente, vete al periodista ciudadano que te informa directamente sin necesidad de filtros y sin que se sometan al control del poder. Claro, es lo que yo digo yo siempre. Vale, sí, esto del periodismo ciudadano está muy bien. Oiga, ¿y por qué no se enfrenta usted a un médico ciudadano? Vaya usted a operarse de apendicitis y cuando llegue al hospital y le digan, no se preocupe usted, está todo controlado, ciudadano. Soy un médico ciudadano, fíese de mí, ábrame la barriga, quíteme el apéndice y déjeme desangrarme. O vaya a un piloto ciudadano, ¿no? Súbete a un avión y que te diga el piloto, está todo controlado, soy un piloto ciudadano. Estupendo, vayamos adelante. Oye, Luis. No, y sobre todo que eso te lo dicen partidos que en un momento determinado crean medios de comunicación ad hoc y que lo llevan haciendo precisamente para hacer lo que acusan a los demás de que están haciendo. Y con otro elemento peor, que es que yo al final tengo un nivel político muy justito y además con muy poca experiencia. Y que yo participe hoy aquí o en tertulias deportivas para entretenerme no tiene ningún tipo de incidencia. Pero que el vicepresidente del gobierno se sienta a hacer entrevistas en un medio de comunicación, a mí me parece que eso tampoco es de normalidad democrática. Cuando debiera ser un periodista quien dirigiera por lo menos la información que sale de ese tipo de género, que también es un género periodístico la entrevista. Oye, Luis, ¿qué te está pidiendo a gritos entrar ya definitivamente en la política? Yo creo en temas de política. Y aquí en Huesca... Porque la política ni borracha, ya te lo voy diciendo. No. Hablar de política. Quiero decir, aquí estamos en Huesca, estamos muy lejos de Moncloa. Y tú estás todos los días en Moncloa viendo al presidente, viendo al vicepresidente, viendo a Iván Redondo. En fin, en realidad, ¿cómo es la cocina dentro de Moncloa ahora mismo? ¿Se llevan tan bien, tan mal como dicen? ¿Cómo está la situación? Se llevan peor. Se llevan mucho peor. Bueno, antes lo decía Arturo y me he quedado con ganas de decirlo. O sea, que me alegro de que me lo preguntes, porque es verdad que ahora no nos dejan hacer periodismo. No nos dejan.
O sea, yo entiendo que hay unas medidas que hay que tomar por el COVID, pero están utilizando la pandemia para hacer tabla rasa, ¿no? Y para limitar nuestra capacidad de informadores y, por lo tanto, nuestro ejercicio profesional. ¿Por qué lo digo? Hombre, es curioso que hayan defendido, por ejemplo, a pies juntillas la celebración de las elecciones y, sin embargo, mañana, que tenemos que cubrir las elecciones, las sedes de los partidos políticos están cerradas. La del PP es verdad que no está cerrada porque es una sede más grande, pero las sedes del PSC en Barcelona, la sede del PSOE Nacional, están cerradas. La sede de Ciudadanos, la sede de... ¿Cómo se puede hacer si yo tengo que ser los ojos y la voz de la gente? La voz no, pero los ojos y los oídos. Me tengo que enterar, tengo que escuchar, tengo que interpretar los gestos, los pasos, lo que escuchamos en los corrillos. ¿Cómo lo puedo hacer si no lo veo? Al final, no. Pues, claro, pues es que afortunadamente, los que llevan ya una determinada trayectoria, vas tirando de fuentes como puedes y salvando los muebles. Pero evidentemente estamos haciendo... Yo lo asumo, peor trabajo que si tuviéramos la presencialidad, que el trato personal y la fuente directa, es decir, estar in situ en los sitios, te aporta. Ahora mismo no estamos yendo a Moncloa desde hace, pues yo creo que 4 meses. Se levantaron las restricciones aproximadamente en el mes de junio, cuando se levantó el estado de alarma. Hubo ahí un pequeño ínterin en el que pudimos ir y en septiembre-octubre se volvió a acabar todo. Entonces a Moncloa no estamos yendo, a las sedes de los partidos tampoco, todo está siendo telemático y lo único que sí podemos ir todavía es al Parlamento. ¿Cómo es trabajar en Moncloa? O trabajar en el Congreso, porque Moncloa al final se reduce a 2 actos a la semana, al final el Consejo de Ministros, alguna otra cosa. Es verdad que luego están los viajes con el presidente. Bueno, es mucho más complicado de lo que la gente se cree. Y yo aquí es cuando digo que hay mucho populismo, que hay mucha demagogia en las redes sociales y que hay mucha incomprensión. Yo le tengo que dar leches con la mano abierta a personas con las que trato a diario. Tiene mucho más valor que lo haga yo que lo haga una persona que no conoce a la persona que le está dando una leche en toda la cara. De hecho, me pagan por ello y es mi trabajo y yo a quien me debo es al público, al ciudadano que tiene derecho a estar informado. Pero es complicado. Y en ocasiones... ¿Cómo lo encaja? Presidente? La gente lo encaja... Bueno, quien sea, ¿no? Pero yo he tenido que lidiar con gente del Partido Popular, con gente del Partido Socialista, con gente del Gobierno, y hay veces que te montan buenos pollos, hay veces que tienes muchas broncas. Arturo lo sabe, que es uno de los jefes del Español. Estar permanentemente... cuestionando, porque es nuestra función, y publicando información con tu firma, con tu nombre, conlleva mucho desgaste, conlleva mucha erosión personal, y a mínimo que seas un poquito de buena persona. Oye, pues todos tenemos nuestro corazoncito y también duele, ¿verdad, Arturo? Hay momentos... Duele bastante y creo, 30 segundos simplemente, yo creo que estamos en un momento muy complicado en el que la pandemia nos está quitando del estar, como dice Ketty, en los sitios, mirando cara a cara a las personas, buscando fuentes, y eso es algo contra lo que nos tenemos que revolver. Es decir, en el momento en el que se pueda, tenemos que volver a insistir en que esa presencialidad se repita, porque ahí tanto parte de gobiernos, partidos políticos, las empresas también lo están haciendo. Oye, es muy cómodo, organizo la rueda de prensa en Zoom, doy mis resultados, doy mi rueda de prensa semanal después del comité ejecutivo y me quito de problemas. Y eso a los medios de comunicación nos complica bastante, porque al final lo que hace es que los medios de comunicación sean las propias empresas o los propios partidos políticos. Y eso, para la democracia, es un problema. Un gran problema. Vamos justos de tiempo porque, como ya sabéis, a las 10 es aquí en Huesca la reducción a la movilidad nocturna. Lo que dijo Pedro Sánchez, alias el toque de queda de toda la vida. Nos podemos quedar aquí encerrados y no salir. Y no salimos a las 6 de la mañana. Sí, eso sí. Para ir cerrando esta charla, yo estoy lo primero agradecidos a todos vosotros por haber venido. Se nos hace corto, ya lo hablábamos antes con Ketty, necesitamos los programas de Telemadrid 3 horas, tranquilamente, para poder hablar de todo esto, y al final acabaríamos hablando de política, no sé por qué. Yo ya lo intuía que iban a ir por los tiros. Era política o fútbol. O sea, y al final ha sido política. Sí, sí. O sea que... A mí me gustaría hacer una quiniela antes de terminar, Luis. Pero habrá que hablar de fútbol, no de de radio. fútbol, no de fútbol. Sí, es lo que quería preguntar. Luego hacemos quiniela. Lo siento por el Granada. La próxima No. semana. Quiniela política, Luis, que mañana hay las elecciones. ¿Cómo intenta buscar ahí la vuelta? Me encantan las quinielas. Antes de hacerla,
Simplemente, ¿qué futuro le depara a la radio? Recordemos que ha pasado por AM, FM, ha pasado por transmisores como estos, llevarlos en el dispositivo. ¿Qué futuro es el que depara a la radio? ¿Qué sensación nos deja la historia de la radio? ¿Y qué podemos, cuando nos volvamos a reunir, que nos reuniremos y volvamos otro año a hablar de la radio, cómo habrá cambiado? ¿Qué pensáis que puede evolucionar de aquí a un corto periodo de tiempo razonable? Yo creo, Fernando, yo creo que vamos a ganar y nos ha servido la pandemia para ello en naturalidad. Creo que poco a poco todos los corsés, por lo menos que yo viví cuando empecé en esta profesión, que eran muchos, todo estaba como muy medido, todo muy controlado, todo perfectamente. Los telex. Se va a quedar en el camino. Creo que solo va a acabar quedando como remanente lo auténtico, que es lo natural, aunque sea con pocos medios, pero lo que llegue precisamente a comunicar a la gente, a que la gente se identifique. ¿Por qué tiene audiencia un medio como el nuestro? Pese a que tiene la 10ª parte de medios de una gran cabecera nacional. Bueno, pues básicamente porque es natural. Bueno, pues yo creo que ese es el futuro de la radio. A nivel técnico te diría que el futuro de la radio, que también está relacionado con esa naturalidad, es el trato directo, es decir, los podcasts. Yo me bajo a la carta lo que quiero cuando quiero y no en la rigidez de en punto me lo tengo que poner porque si no ya me lo pierdo. Cada vez vamos más hacia eso, hacia plataformas, hacia ese tipo de formato de elegir cuando tú quieras ir bajándote los contenidos que tú consideres. Yo creo que aportará cosas buenas. Y la parte negra, la parte negativa, es que si no somos capaces de embridar el esclavismo que tenemos los medios, y vuelvo, lo siento ser pesada, con las redes sociales y con las amenazas a los medios tradicionales de información, que somos los medios de comunicación y que somos los que tenemos al final el fact-check incorporado, porque es que es así, de eso vivimos y para eso nos hemos formado. El periodismo está siendo peor hoy y será mucho peor mañana, pero tengámoslo claro, está siendo peor hoy. Hoy el periodismo es peor que hace 5 años, que hace 10 años y que hace 15 años, básicamente porque vivimos a rebufo de las redes sociales y de las nuevas plataformas digitales emergentes. Fernando. No, me parece muy interesante la reflexión y comparto prácticamente 100%. Yo estaba pensando en que las cosas que funcionan mejor no tocarlas. Yo creo que la radio no hay que tocarla. Hay que dejar que siga perviviendo como es. No hay que hacer inventos. Es decir, efectivamente hay mucho miedo en las redes sociales, pero yo siempre he pensado también cuando venía para aquí, y decir, bueno, a ver qué puedo contar, qué puedo decir, siempre que haya un comunicador, habrá radio. Por decir, la ventaja que tiene la radio en contra de las redes sociales son anónimas, se escudan actualmente en el anonimato. En la radio no, en la radio tiene nombres y apellidos, y yo creo que mientras haya comunicadores habrá radio. Luego sí, es decir, diferenciará de cómo se hace, cómo no se hace, qué medios tienes o qué no tienes. Pero el nexo voz, micrófono, aire, mundo, eso no cambia. Empezó así y seguirá así. Yo creo que seguirá por muchos años. De hecho, igual tenéis vosotros que estáis en activo más información que yo, evidentemente, pero yo creo que en estos momentos la radio goza de muy buena salud. Sí, vale, y con la pandemia más. Vale que está el tema económico por medio, que siempre lo mediatiza, ¿no? Pero lo que es la radio, la esencia de la radio, yo creo que tiene para un largo recorrido. La radio tiene nombre, apellido, pero sobre todo tiene control. Un control que le da una veracidad que no le dan a las redes sociales. Esto en la red social, puedes decir, hace poco con Illa y con todo lo que ha pasado ha corrido por todo el mundo una PCR en la que salía positivo, resulta que no es verdad, pero yo creo que eso no lo hubiera dado ningún ¿Y qué nos pasó a todos? ¿Qué nos pasó a todos? Que todos tus contactos personales todos hace caímos 2 noches en ello, todos, sí. Te mandaron el mensajito y te decían, ¿no te has enterado de esto? ¿Cómo no lo has sacado tú? Pero ¿cuántos Porque medios lo han dado? Y yo lo primero, y yo a todo el mundo que me lo mandó les dije lo mismo. ¿En qué medio de comunicación lo has visto? Eso es. En Twitter, ¿no? Vale, pues mañana me lo cuentas. Es falso. Querido Vicente. Yo soy pesimista,
no quiero desmontarte el negocio, pero... Gracias, Vicente. Hasta aquí tu intervención. Bájale el micro. Porque pues te baja el mío también, ¿eh? me parece muy interesante lo que contaba Fernando sobre la capacidad de comunicar, si hay un comunicador, pero mi pregunta es, ¿y habrá oyentes? Porque yo creo que vamos a vivir un buen momento de radio en los próximos años, cuando yo estoy convencido que desaparece el espacio radioeléctrico en nuestro país y que la legislación va a tener que modificarse en torno la famosa DAB. a las radios, y que vamos a la DAB y que vamos a un Internet que realmente hoy en día es más cómodo utilizar el teléfono móvil para escuchar la radio que un transistor. Y yo eso creo que mejora en los próximos años, pero lo veo más como una mejoría. No quiero hablar de la clásica mejoría antes de la muerte, pero es verdad que hablando a futuro, yo ahora veo a una generación de gente joven, probablemente muchos de nosotros, si no todos, nos enganchamos a la radio escuchando música, cosa que hoy en día con la gente joven no ocurre porque tienen un Spotify en el que eligen directamente qué es lo que quieren oír en cada momento. Esa gente no va a tener la costumbre de escuchar, el hábito de escuchar la radio. Y sí que es verdad que creo que a futuro la radio se circunscribe exclusivamente a momentos en los que pueda acompañarte y solamente puede acompañarte el sonido. Coche, no puedes ir viendo un programa de televisión en el coche, pero incluso yo para dormirme hay muchas noches en las que me pongo programas, tertulias de televisión en YouTube y los pongo solamente el sonido, que sería una radio, pero no deja de ser televisión. Yo me puedo poner un programa de Iker Jiménez que es solamente una tertulia y lo pongo en modo tertulia, modo sonido para escuchar exclusivamente. Entonces sí me preocupa el futuro y que las nuevas generaciones entiendan realmente, con todos los medios que tienen hoy en día a su alcance, que la radio es importante para ellos. No sé, yo creo que voy a tenerme que ir a la cola de INEM ahora cuando acabe la tertulia. Gracias, Vicente. Yo quiero ser optimista. Yo estoy de acuerdo contigo, pero perdona. Fíjate, yo siempre... intonaba mi culpa también, ¿no? Cuando estaba en activo y sobre todo cuando empezó a caer la prensa, y que luego también cayó por otros motivos, ha caído por otros motivos, pero en alguna ocasión he debatido, los profesionales nos hemos preocupado de las nuevas generaciones. No. Esa es la clave. Ni en prensa y tampoco en radio. Lo que pasa es que en radio, bueno, están las radiofórmulas que se dedican, pero sí, la radio generalista le está pasando igual que al papel. Es decir, los profesionales no nos hemos preocupado, es decir, nos hemos mirado tanto el ombligo, el político al político, el periodista al político, el político al periodista, es decir, parece que es un total revolución y tal, pero olvidándonos de esas nuevas generaciones que no se incorporan, que es el miedo que siempre he tenido, y un poco por ahí, Vicente, yo sí que estoy de acuerdo contigo, pero espero que no. Arturo, Luis, creo que tu negocio, el negocio de la radio, se tiene que transformar. Es decir, creo que la esencia va a seguir siendo la misma, porque al final va a ser la palabra, va a ser la voz, va a ser la comunicación, y creo que para el breaking siempre va a haber una radio, pero es cierto que tenemos la llegada ya no tanto del DAB como del 5G, que una vez que se universalice y se instale en los coches y permita que todos los coches, que es donde más se escucha la radio, tengan conexión a Internet, eso va a permitir que ese gesto tan común que hacemos en el volante para cambiar de emisora, sea para cambiar de emisora, de canción de Spotify, que ya lo podemos hacer, de vídeo para mis hijos y por tanto yo ya no pongo la radio, o en el formato de los podcasts. Por tanto, creo que tenemos que ir yendo hacia un formato de contenidos más personalizados, cada vez con temáticas muy concretas y, sobre todo, no nos olvidemos de adaptarnos a los nuevos públicos, de pensar qué es lo que puede atraer a esas futuras generaciones y cuál es el lenguaje que ellos entienden, porque hasta ahora, y eso las grandes emisoras lo hacían muy bien, todas las grandes emisoras, si lo analizas, tienen el mismo esquema, una radio juvenil, una radio para la mediana edad y una radio ya para los que tenemos unos añitos. Y luego ya la seria, la de las noticias, la de los debates y demás. Y te enganchan en una y vas tirando en todas las demás y es muy raro que te vayas del raíl. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es en buscar
esos nuevos lenguajes que están hablando los jóvenes, intentar captarlos y ver qué es lo que les atrae. Y oye, no empeñarnos en que una persona de 45, de 50, va a ser capaz de atraer a un chaval de 15 años. A lo mejor tiene que ser un chaval de 20 el que nos diga un youtuber cómo tenemos que hacerlo. Exactamente. Cachi, luego cierro y luego lo hacéis yo las porras, os pegáis, os saltáis, hacéis lo que os dé la gana. Yo no me voy a meter ahí. Ah, que sí, ¿no? Yo, No. Antes de la porra. Como te has quedado callado, digo, antes ya me de la das paso. porra, una opinión. El una futuro opinión de la del radio. futuro de la radio. Hombre, no, más o menos yo lo he dicho. Yo soy Y recuerda positivo. que tu opinión consta para que sigas al frente de la tarde Correcto. de Huesca. Yo creo que Radio Huesca tiene un futuro fenomenal. Si no me vengo yo, El resto de la radio no. Es Radio Huesca, ganará las elecciones mañana. Eso es, claramente. Ahora hacer la porra. No, yo estoy más en el lado de que sí que es el futuro. Es verdad que igual el resto de los más media lo tiene un poquito más difícil. Yo creo que la radio lo tiene mucho más fácil, la inmediatez sigue estando ahí y la información, yo creo que la gente sabe precisamente que la información de verdad no está en las redes, la información de verdad está en los medios de comunicación, pero la inmediatez la sigue dando la radio. Yo creo que tiene un futuro esperanzador. Pues si me permitís para cerrar, y antes de que os matéis a que encuestas y conspiremos sobre mañana y las cosas que nos encanta hacer, he estado durante todo este programa mirando esta radio y la miro por detrás porque da la casualidad que está abierta. Y veo las válvulas, de cuando la radio era con válvulas. Y me recuerda la historia y la trayectoria que ha tenido este medio de comunicación. A diferentes formas de otros medios de comunicación, la radio nos sigue permitiendo marcar las horas, minutos y segundos. El hacerte ahora autocontrol te permite que tú mismo, en el momento que tú consideres, metas esta canción, metas la otra, des esta noticia o des este paso. ¿Este discurso lo cuentas siempre en el día del Mundial de la Radio? No, este te lo cuento a ti porque has venido hoy. No, pero es que he estado escuchando... Qué malo eres. Y he estado reflexionando. Este no vuelve a Huesca ya. ¿Qué decías? La trufa, ¿no? Decías... La trufa te gustaba, ¿no? Sí. No, pero decía José María García, ¿te gusta? A uno que cometió un error en directo, le dijo, ¿te gusta la radio? Y dijo, sí, dice, ¿te gustaba? Te gustaba. Te gustaba la trufa. Te gusta, ¿no? Te gustaba. No, pero es cierto que ver cómo ha pasado todo esto de una forma tan rápida, que sobre todo en estos últimos 5, 6 años, 10 años, si me apuráis, la evolución de Internet, cómo ha cambiado, es cierto que ha cambiado de una forma muy rápida. Pero yo a la radio le deparo un buen futuro. Y le deparo un buen futuro por varias razones. Efectivamente, se implantará la DAB, es algo que ya es aquí, ya es una realidad. Deben, de hecho, las comunidades autónomas, en este caso el Gobierno de Aragón, en este año sacar, por sentencia judicial, el concurso de DAB, de radio digital. Es un arma de doble filo, porque no es como la FM, ¿no? Que cada uno se puede montar su pequeña emisorcita donde quiera. Esto ya va más concentrado, es un rollo la TDT de múltiplex, ¿no? Para que la gente se haga una idea. Pero la radio le depara, porque, como decía Fernando, mientras hay un comunicador, y yo me considero un locutor enamorado, un radiofonista apasionado de la radio, y mientras haya alguien que lo escuche, la radio tiene un gran futuro. Es cierto que tenemos que adaptarnos a las nuevas generaciones, a la gente que está hoy en día consumiendo Internet, y tenemos que hacerle ver, y yo creo que se darán cuenta con el paso de los años, de que cuando hay una noticia la gente acude a los medios de comunicación. Cuando alguien quiere saber algo, ha pasado algo, rápidamente pone la radio. Oye, ¿qué está pasando? Porque te pilla en el coche, porque te pilla en el trabajo, porque te pilla donde te pille. Lo primero es la radio. Luego ya llegas a casa y ya ves el telediario, ves las noticias, pero lo primero es la radio. Y mientras eso siga, a la radio le queda un futuro espléndido. Lo que sí que quiero hacer un inciso es que, primero, yo siempre he sido un defensor de la radio. Segundo, que la gente realmente la inversión la haga en estos medios de comunicación. Para mí es la inversión más rentable porque el mensaje es constante y está en el momento que lo hace. Y yo creo que esa rentabilidad que da la publicidad, que hace que nosotros sigamos contando historias, porque contamos historias, contamos noticias, eso es fundamental. Y la radio tiene que perdurar. Y tenemos que conseguir entre todos un pacto no escrito, que esto es lo que igual falla en las grandes cadenas, de
si hay algo que tenemos que defender todos a una es la radio. Y hoy es el día de defender la radio, es el día... Me está encantando este debate que estamos teniendo porque a mí me ayuda también a reflexionar y a pensar... Ketty tendrás trufa. Sí. Ketty tendrá trufa. Pero ¿por qué me gusta? Porque es verdad que, lo decía antes Fernando y también Arturo, claro, tenemos que darle una pensada. Tenemos que darle una pensada y sobre todo darle una frenada. Una frenada, porque yo, a medida que estabas hablando... Estaba reflexionando y pensaba, este lugar común, ¿no? Esta frase manida que tanto se utiliza de los tiempos han cambiado o los tiempos están cambiando. No, el tiempo ha cambiado. El concepto de tiempo, el transcurso de tiempo. Se dice que todas las profesiones te esquematizan la mente. Mi marido tiene mente de consultor, cuadriculado absolutamente, Arturo lo sabe. Yo tengo mente de periodista. Estoy como una cabra, como todos los periodistas, somos desorganizados y preguntamos continuamente. Bueno, la deformación profesional de un médico le lleva constantemente al niño a decirle lávate las manos y cuidado y no toques y no tal. Los periodistas estamos obsesionados con el tiempo y los de radio, cuando vemos un reloj y vemos el I59, es un sábado o un domingo, y estás comiendo en casa de tu madre y dices, cállate mamá que tengo que entrar en el boletín. Esa era nuestra obsesión hasta antes de ayer. ¿Qué pasa ahora? El tiempo ha cambiado, el concepto de tiempo, que siempre son I59. Siempre son I59. Vivimos siempre al borde del boletín. El concepto del tiempo, vivimos en un mundo tan esquizofrénico, tan frenético, tan alocado, y sobre todo, oye, con la pandemia, pero con la política, con el periodismo, con las redes sociales, es tan frenético que siempre se reclama todo para ayer o para antes de ayer. Es verdad que la radio, yo creo que siempre perdurará porque es mágica, porque es preciosa, porque es adrenalina, porque es droga, porque es compañía. Para la gente mayor, somos el país más envejecido del mundo después de Japón. Siempre va a estar ahí. Pero tenemos que adaptarnos, como decía Arturo, a lo que nos demanda escuchar al público, porque el tiempo ha cambiado. Los tiempos y el tiempo. Vivimos al borde del límite. ¿Ves, Juan Carlos? No me puedes regañar cuando llegamos a Sony 59 y estamos acabando de montar un exterior. Vivimos al límite. No me acostumbraré nunca. Yo sí estoy de acuerdo en que el concepto tiempo ha cambiado y que siempre es Sony 59. Yo que antes, y aquí lo he defendido, oye, tenemos que parar el balón y es fundamental. Yo el lunes, cuando entre por la puerta del trabajo, me sentaré en la silla y como editor que soy y responsable del equipo de Invertir en el Español, con un montón de personas trabajando, cuando me digan, oye, tengo esto, le diré, vamos, 4 líneas, vamos, rápido, que si no lo va a sacar no sé quién, venga, vamos. Y les meteré caña porque serán I59 y lo quiero para allá. Desgraciadamente, pero en realidad sé que en algún momento tendremos que parar y empezar a pensar que la gente quiere contenidos, no solamente el breaking en un momento determinado, y vamos a ver qué es un breaking, sino también contenidos bien hechos, no voy a decir tanto personalizados, pero que tengan fondo, que estén pensados, reposados, con fuentes, documentados, que sean veraces, y eso es lo único que hará que los anunciantes quieran apostar por la radio, por cualquier medio de comunicación, y también para que la gente vuelva a tener interés en pagar por los periódicos. Y creo que eso es esencial, que recuperemos a la gente para que quiera pagar por leer un periódico, por suscribirse al Español, al Mundo, al Confidencial, a Libertad Digital, me da igual, al que sea, pero tenemos que convencer a la gente de que se vuelva a suscribir y de que pague por el periodismo, porque esto no es algo que se haga gratis, por desgracia. Que es un bien de primera necesidad. Es un bien de primera necesidad para la democracia. No porque yo quiera comer, que también, sino porque esto es algo necesario y básico para la calidad democrática de este país. Y la dependencia exclusiva de los anunciantes o de los anunciantes públicos no es buena ni para el medio ni para la población. Me has dejado el balón votando. Voy a agradecer a nuestros anunciantes, nuestros partners. La cuña del Español no te la cobraré. Quiero agradecer a Pisa, a nuestro querido Rafa, que está en Yéqueda, Pisa, una gran empresa orcense que apuesta por el fútbol, además, por todo. Lo siento por Granada, te vuelvo a repetir. Luego hablamos de ello. Me siento por el Huesca, que ha perdido hoy. Ya estamos. O sea, se va a quedar sin trofeo y sin volver a Huesca. Quiero agradecer también a Fernando Blasco de Tu Huesca y a Elisa Sancho, la consejera o la diputada delegada de Tu Huesca, por apostar por aquí. Quiero agradecer
a Pastelería Escaso, que nos ha dado unos rusos que os vais a llevar Bravo. espectaculares. Qué bien. Bravo. Vicente, tú no. Sí, El mío con trufa por encima. El tío con trufa a Jesús de Pastelería Tolosana, porque si algo presumimos de Huesca es tener una repostería espectacular, Bravo. la trenza de Bravo, la Huesca, trenza. Ay, qué maravilla. que tanto le gusta a Federico, Sí. Y a Luis Herrero. y a Luis Herrero. Y a Gregorio. Y a Gregorio. Gregorio también. Y también quiero agradecer tanto al Ayuntamiento de Gurrea de Gallego como al Ayuntamiento de Sariñena, la Feria Femoga Industrial y Ganadera, Y al hotel. Hotel Pedro I, Por favor. a Adolfo que me ha hecho un favor tremendo dejándonos este sitio, a todos los Precioso. Una Precioso, por maravilla, cierto. precioso, por cierto, Exacto. es un hotel que os lo recomiendo. A todos los telespectadores de Libertad Digital Televisión, a todos los que nos habéis escuchado en la radio, a todos los que nos siguen en las 53 televisiones del grupo Cadena Media y, por supuesto, a todos los que van a celebrar este día, que son muchísimas emisoras las que hoy celebran el Día Mundial de la Radio. Da igual, COPE, SER, Onda Cero, Radio Caracol, Radio Pepito, Es Radio, Kiss FM, Los 40, celebren el Día de la Radio, consuman radio y hagan posible que sigamos aquí otro año más. Gracias a Rampa también, que se ha portado fantásticamente bien, que tenemos a Jesús ahí que nos ha aguantado todo el programa. Oye, son espectaculares. Bueno, creo que ha sonado, ¿no? Esto es una acojonante, perdón por la expresión, pero Rampa son auténticos profesionales, un sector que merece también un apoyo importante, que tienen que tirar adelante, que es que el sector de la cultura siempre decimos que es segura, gracias a ellos hoy tenemos una sonorización espectacular. Oye, ¿Y qué esfuerzo están haciendo en el mundo de la cultura para sobrevivir también, la hostelería, pero también la cultura? y yo siempre digo una cosa, si en Huesca tenemos superempresas como ellos, no nos vayamos fuera, leñe, que tenemos aquí lo mejor. A Larisa, a Alberto y a Francisco en el equipo técnico, a Marcos, a Fotografía Guara, también unas fotos espectaculares, a Manolo, a José Manuel. Y a ti también. Yo, porque no sé lo que hago aquí a estas horas con vosotros. Correcto. Bueno, aparte de pasármelo bien, porque otra cosa no, pero entre amigos uno está muy a gusto. Y sobre todo, señores, compren en Huesca, ya que estamos aquí. Hagan ciudad, como decía mi abuela, si compras en casa harás casa. Entre todos podemos salir de esta, todos a una, como en Fuentovejuna. Y ahora sí, aparte de que el Huesca va a perder, o sea, perdón. Muy bien. Ahí ya lo has dicho todo. Sí. El Huesca ha perdido, pero la semana que viene va a ganar contra el Granada. Lo siento, Vicente. A mí me ha encantado esa frase que me ha contado antes Juan Carlos del lema del Huesca. ¿Cómo era? Rebla, ¿no? Siempre adelante sin reblar. Siempre reblar, siempre fieles sin reblar. Sin reblar, me ha parecido maravilloso. Aquí no reblamos, me lo llevo a Madrid. Ya te sin puedes reblar. llevar el del Granada, que es eterna lucha. No, sin reblar. Yo me quedo con Lo Huesca. siento, Vicente. El kilo de trufa se lo lleva en esta Eterna zona. lucha es más de Pablo Iglesias, hay que decir, ¿eh? ¿No? Oye, venga, Juan Carlos, la quiniela, va. Nada, no es tanto una quiniela, es de que estamos mal de tiempo me refiero. también mal, ¿eh? ¿Qué pensáis que va a pasar mañana? Y por cierto, me gustaría también, comentabas, mañana teníamos algún plan por la mañana. Creo que lo tienes que cambiar porque Federico os ha dicho que tenéis que iros a Madrid. Quiero adelantar el programa especial. Es que el gran jefe... no sé- Cuéntanos qué se va a contar en el gran radio jefe Libertad se Digital. pierde lo bueno por no venir aquí, ya se lo digo yo. Bueno, empezaba a las 9 de la noche el programa especial, pero se va a adelantar 7:30, 8 de la tarde. Eso es que va a ganar porque Just tenemos Polcat. preparado un gran despliegue para la cobertura de las elecciones catalanas, que son absolutamente fundamentales. Por supuesto, estarán las grandes estrellas de la casa, Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero, Dieter Brandau, Juan Pablo Polvorinos, Luis del Pino y todos los colaboradores habituales, más el despliegue, obviamente, en la trinchera de los partidos políticos, que correrá de la mano de las chicas, porque somos todos chicas en estos momentos. En Miriam el Muro, radio es increíble la cantidad de periodistas. Bueno, el día que yo me fui de periodistas radio... haciendo política, ¿eh? Política, Es que increíble. Antes éramos 2 y 2 cuando estaba Montesinos, pero ahora somos 4 Pero chicas. el día que yo me marché de esa casa como profesional, ese día daba Federico el dato sin buscarlo, sin ningún tipo de preparación, 52 hombres, 52 mujeres. Pues ahora Vaya, radio, ¿sí? lista cremallera hemos hecho, fíjate, predicando con el ejemplo. Y la quiniela, yo digo que va a haber gobierno independentista, que va a haber un baño de realidad mañana, que Salvador Illa y el PSC no van a quedar primeros. No van a Creo quedar que es primeros. prácticamente imposible, creo
me estoy mojando bastante, pero creo que es prácticamente imposible porque no va a haber una participación tan espectacular como la de 2017 hace 3 años, que fue del 80%. Entonces era posible una movilización que permitiera una victoria de Arrimadas. Ahora creo que no lo va a permitir. Mi quiniela es que va a ganar Junts, va a quedar segundo Esquerra. Ahí tengo alguna duda, ¿Quién va a ser el primero? En función de si entra el PDeCAT o no, con 2 escaños. Pero mi quiniela es Junts primero, Esquerra segundo, PSC tercero, cuarto Vox, con sorpaso al PP, a Ciudadanos y a Podemos. Y ahí, guerra civil. Todo esto con una participación ínfima. Yo digo que puede llegar al 60%, yo lo dudo, yo creo que se va a quedar en un 50 y algo. La media de las elecciones catalanas de participación es un 57, creo, por ciento. Fernando, mójate. Vengo duchado ya. Vengo duchado que no, que ya me he mojado. No. Yo después de... Hombre, claro, es que las que tienen que hablar aquí son los que están hay poco que y saben el tema. Yo, si me hubieras preguntado ayer, te hubiera hablado de Alejandro Fernández y... Ha hecho una campaña excepcional, Insisto, si me hubieras preguntado ayer a esta hora, te hubiera hablado de Alejandro Fernández. Yo hoy no tengo la capacidad de hablar, ni siquiera hacer una quiniela como hace Ketty. Yo solamente espero el mejor resultado posible para el constitucionalismo y el mejor resultado posible para Cataluña. Arturo. A mí me encantaría que el constitucionalismo pudiera formar gobierno. Me temo que no va a ser posible y que vamos a tener un gobierno independentista. Sí. Vamos a ver qué pasa con Vox. Yo creo que va a dar sorpaso y vamos a ver qué pasa también con el Partido Popular, porque el quedarse fuera del Parlamento podría ser un resultado que complicara mucho las cosas a Pablo Casado. Cachi. No, yo creo que está todo fundamentalmente dicho. Son los que tenían que mojarse porque son los que están en Madrid siguiendo un poco la política. Me parece muy preocupante lo que acaba de decir él y el miedo que me dan estas elecciones es que la desmovilización, ese 40% que se quede en casa, sea precisamente el constitucionalismo. Yo os voy a... Sí, Fernando. No, yo, aparte de que se lleven la trenza, quiero que se lleve también el título de un libro que va a escribir ella. ¿Yo? Sí. Cuéntame. Tiene el título. Sí. El título del libro lo tienes, luego ya siempre son y 59, piénsalo. Muy bueno. Es muy bueno. Me gusta. Yo creo que superará a Federico la firma del Corte Inglés cuando vaya. Yo, por mojarme en la quiniela, creo que será gobierno independentista, desgraciadamente, pero con un titular: sorpresa de Vox. Señores, señoras, gracias por habernos acompañado, gracias a todos los patrocinadores, repito, a Pisa, Tu Huesca, Hotel Pedro I del Grupo Gargallo, a Pastelería Escaso Lourdes, gracias, Jesús Tolosana, gracias, al Ayuntamiento de Gurrea de Gállego, gracias, Carlos, gracias al Ayuntamiento de Sariñena con FEMOGA, la Feria Industrial y Ganadera de septiembre. Vayan si tienen la oportunidad. Jesús, gracias, que no nos tengo que aguantar mucho. Por cierto, el Newman suena impresionante, Oye, tiene unos productos Rampa, o sea, contraten a Rampa, que el sonido sale perfecto. Esto, Vicente, sí. Algo podemos salir orgullosos, que tenemos buenas empresas. Y contraten la publicidad en Es Radio, Libertad Digital Por supuesto, Televisión. En Libertad Digital Televisión, a todos los telespectadores en Es Radio. Gracias a Larisa, Francisco, gracias también... Ahora se me ha ido el otro nombre. ¿Sí? Alberto. El que vota Podemos, decían por ahí. En todas las casas cuecen habas. Esto no ha salido. Que termine. Gracias a todos ustedes. Feliz día de la radio y Feliz gracias por radio. habernos acompañado. Y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y nos vemos muy pronto aquí en Radio Libertad Digital. Adiós.